2 de la tarde, 51 minutos, seguimos en Avenida Refugio y ya estamos con visitas, porque hoy vamos a tener un programa bastante movido, agitado. ¿no? Estamos con Susana Ramírez, ella es la subsecretaria de la Mujer y Familia del municipio, y también con la doctora Paola Benítez del Servicio de Atención Integral a Niños y Niñas Víctimas de Violencia del Hospital Ferrando. Hola, ¿cómo están? Gracias por venir. Y tenían novedades ellas porque, bueno, justamente dentro de las charlas que se están haciendo y que está promoviendo la Subsecretaría de la Mujer, se iban a dar una serie de charlas también en Villa Prosperidad, ¿no? Que fue donde ayer lamentablemente conocimos el caso de una niña abusada y bueno, todo lo que se generó también a partir de eso, la reacción de los vecinos. La represión por parte de la policía también, bueno, y se dijo mucho al respecto de esto, pero bueno, también es interesante tenerlas a ellas para abordar desde otro lugar y sobre qué es lo que corresponde hacer en estos casos, ¿no? Así que gracias por venir y en principio, bueno, se ha reprogramado esta charla que estaba prevista para hoy, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias Noelia y Alejandra por recibirnos. Sí, justamente estaba programada dar la continuidad. Este va a ser el quinto taller sobre maltrato infantil, sobre concientización sobre el maltrato infantil que venimos llevando adelante con la doctora Paola Benítez. Y en esta oportunidad íbamos a desarrollar ese taller en el Centro Comunitario de Villa Prosperidad. Sí. Porque la característica de estos talleres es que los venimos realizando en diferentes centros comunitarios de la ciudad de Resistencia. Y bueno, ante lo que ocurrió el día de ayer y que es de público conocimiento, por ahí tomamos la decisión de reprogramar la fecha y pasarla para el día miércoles 29 de agosto. Así también podemos ordenar por ahí los mismos vecinos que iban a participar del taller, pueden tomar distancia de lo que ocurrió ayer y poder llegar al taller con preguntas más concretas, con la posibilidad de interiorizarse sobre este tema, sobre el tema, digamos, de maltrato infantil o hacia la infancia desde otra mirada y otra perspectiva. Que entiendo que maltrato infantil no sé si se aborda también allí el abuso sexual en la infancia. En realidad en los talleres lo que se hace es, digamos, una difusión de los distintos tipos de maltrato infantil o hacia la infancia, que son varios. La doctora lo explica, digamos, uno por uno. Y además también establece, digamos, dónde deben denunciar, qué se debe hacer ante el conocimiento de un hecho, de un maltrato hacia una niña o adolescente. Y dentro de la tipología de maltrato hacia la infancia está lo que es el abuso sexual infantil. Qué importante es, y también se nota, ¿no?, cuando suceden estos casos, de hablar de estos temas en los barrios, en los centros comunitarios, en los lugares habituales donde se encuentra la comunidad, y también está la comunidad educativa ahí. Quería preguntarle a la doctora cuál es la situación hoy de Chaco en cuanto a abuso sexual en la infancia, ¿no? ¿Son muchos los casos o no? Porque a veces algunos son más mediáticos que otros, ¿no?, como el que sucedió ayer. Pero ¿cuál es la situación de aquí o en Resistencia? No sé si hay estadísticas. ¿Hay alguna estadística que se conozca, digamos, respecto de eso? Sí, bueno, en principio buenas tardes, gracias por el espacio. Y sí, nosotros venimos trabajando en el hospital pediátrico, en el servicio de atención a niñas, niños y adolescentes, el SAINAP, es hospital pediátrico, no Ferrando, donde venimos desarrollándonos hace 4 años, y digo desarrollándonos y creciendo un poco en esto de la atención y de mejorar la calidad de atención a los niños, y obviamente dentro de esto está el registro de casos para poder evaluar qué es lo que venimos haciendo. Si hablamos de registros, si existen, y no existen ni siquiera a nivel mundial, porque al ser una problemática silenciada, no podemos tener una casuística exacta de la cantidad de casos. Pero siempre comento de que la Organización Mundial de la Salud ha hecho diferentes estudios con adultos en donde ha preguntado si fueron víctimas
de algún tipo de violencia sexual cuando fueron niños, y el 20% aproximadamente de la población dice que sí. Claro. Entonces, si nosotros eso lo pudiéramos trasladar a nuestra población, si hablamos de Gran Resistencia tiene 384.000 habitantes, de los cuales el 30% son menores de 14 años. O sea que estamos hablando de aproximadamente 120.000 niños. De estos, el 20% es importante si hablamos de riesgo, ¿sí? Estoy hablando de abuso sexual infantil. Ahora, ¿cuántos llegan a salud? ¿Cuántos son evaluados en nuestro servicio? En el año 2017 vimos 347 casos. En lo que va del año ya estamos arriba de los 250. ¿Esto es en Resistencia o en todo en Chaco? Gran Resistencia. Sí, un 20% aproximadamente de la población que se atiende en el SAINAP es derivada de alguna localidad del interior, o sea, fuera de Gran Resistencia. Ahora, en estas últimas semanas, tuvimos un promedio de 3 niños por día. Lo que habla, yo creo, de mayor sensibilización y concientización, y en esto aprovecho el espacio también para agradecer a la Subsecretaría de Mujer y Familia y a la Intendencia de Gran Resistencia, por el espacio que nos dieron y la posibilidad de llegar a la comunidad. Porque es cierto que el trabajo que se hace con la víctima detrás del escritorio adentro de un consultorio o en la camilla del hospital es más que importante, pero yo ahí tengo la víctima. El hecho de poder salir a la comunidad a charlarlo hace de que podamos llegar antes, prevenir. La importancia de cómo detecto, qué hago después y cómo cuido a ese niño que ya fue vulnerado en su integridad para no exponerlo nuevamente y ponerlo nuevamente en la situación de víctima, revictimizar, decimos nosotros. Yo pensaba, ante esta situación, muchos padres seguramente se están preguntando qué hacer con sus niños, ¿no? ¿De qué manera, si hay alguna manera de prevenir o de que el niño tenga herramientas para poder defenderse? ¿Qué se puede hacer? Varias cosas. Primero, hablar sobre el cuerpo. El cuerpo es del niño, por ende, el niño tiene derecho a decir: no quiero que me toquen, no quiero dar un beso a X personas por más que sea un familiar. O sea, respetar la voluntad del niño, sin que esto caiga en decir: sos un maleducado. Claro. Porque, ¿qué está también pasando? está esa situación, ¿no?, de que le exigen al nene o a la nena que le dé besos a todo el mundo, y ese el nene no quiere. Claro. Respetar ese Respetar no. Exacto. Que ese es como el primer respeto de su propio cuerpo. Exacto. ¿no? Y después... Perdón. No, y lo importante, estaba pensando en la implementación de la ESI, perdón, en las escuelas, digamos. Sí, eso fue importante, y lamentablemente ahora se cortó o no se da de la misma manera que se dio en algún momento. Y que los padres también tomen conocimiento de que es una herramienta importante justamente para proteger a la niñez. Sí, exacto. Y lo otro que me parece sumamente importante que pueda la población aceptar es la credibilidad en el relato del niño. Si el niño cuenta una situación de tocamiento, de alguna forma de abuso sexual infantil, debemos creerle, porque un niño no va a relatar algo que desconoce, que no es parte de la etapa de su vida. Yo siempre digo, si yo pido a alguien que me diga específicamente respecto a alguna práctica médica que nosotros realizamos, como ser un hemocultivo, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué lo hago? Y la mayoría no me lo puede responder. ¿Y por qué? ¿Y por qué no lo hace habitualmente? Porque no se lo hicieron, porque no está dentro de su práctica habitual. Bueno, lo mismo un niño no puede relatar algo que desconoce. Entonces, ante todo, la posibilidad de decirle sí te creo, porque eso abre una puerta para que ese niño pueda seguir avanzando y no quede parado en la situación de víctima. Ahora, Paola, hay una cuestión que es la que estudiamos por ahí cuando nos ponemos a leer un poco sobre la temática de género respecto de los abusos, y bueno, en este caso ya directamente violación, digamos, a la integridad sexual, es que esto se produce en el medio más cercano, por lo general, digamos, ¿no? Exacto. Entonces también esa cuestión es válida también como para aclarar, me imagino, a quienes por ahí pensamos,
Bueno, sí hay que cuidarse si bien sí hay que cuidarse, obviamente, en lo público, cuando uno sale o con extra, es obvio, Sí. pero también la cercanía es importante decir, ¿no? Exacto. Ahí viene esto que decíamos, si el niño no quiere saludar a alguien con 2 besos o que este alguien lo toque, por más que nosotros creamos, pero si es tu tío, es tu abuelo, es tu papá, algo está pasando. Miremos, tiene que ser una luz roja. Y a su vez sí es cierto lo que decís, el 80% de los abusos son intrafamiliares o con personas conocidas. El 80%. El 80%. Estadística que también se da en nuestra casuística, en la población de niños que atendemos en el hospital pediátrico. Menos del 10% es el abuso con acceso carnal que ocurre por un desconocido que pasa y capta a una niña o a un niño y accede carnalmente. Fíjense la relación. Entonces, muchas veces yo cuando damos charlas siempre digo, estamos acostumbrados a enseñarle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos o a nuestros niños conocidos, no te vayas con un desconocido, o no hables con, no aceptes, y está muy bien que lo hagamos, pero también es de reforzar esto, si hay alguien conocido o a quien vos quieras o que esta persona te quiere, no tiene por qué hacerte algo que no te gusta, una caricia en tus zonas íntimas o algo que vos sabés que no está bien o que te hace sentir que no está bien. Podés decir no y podés venir a mí, mamá, papá o a alguien conocido, a ese adulto referente que el niño tiene y contarnos y que te vamos a ayudar, te vamos a creer. Y en el caso de cuando un niño puede hablar, ¿no? Puede contarlo. Tanto a un vecino, una vecina, a las maestras, a cualquier persona de su entorno, ¿qué se debe hacer en ese momento exacto? Primero, como te decía recién, creer el niño, y eso automáticamente nos habilita a denunciar la situación. Porque sabemos que el abuso sexual infantil, la sospecha de abuso sexual infantil, tiene que habilitar la protección de ese niño. Y de la única manera que puedo protegerlo, y más aún si tengo en cuenta que el 80% se da dentro de la familia, es habilitando a los organismos, a las entidades que se encargan de tomar las medidas necesarias para la protección. Esto es la línea 102 a través del Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Niñez y Familia, y obviamente a la comisaría. ¿Por qué? Porque es un delito. Entonces, comisaría, fiscalía, UDAVIC para nosotros, esto habilita por un lado la protección del niño y por el otro lado todos los pasos a seguir con el victimario o supuesto agresor. No sé cómo fue bien el caso de lo que sucedió ayer, pero se empezó a generar tanta información y tanta desinformación sobre todo. Creo que en la desesperación también uno no sabe muy bien cómo reaccionar y creo que también eso influyó después en cómo reaccionaron los vecinos cuando se empezaron a mandar audios de gente que decía vengan, ayúdennos o publiquen esta foto. Además aparecieron varias fotos de distintas personas como el supuesto abusador, con lo cual también refiere que había por lo menos 2 personas que no eran los victimarios, digamos que también se circuló su foto. Pero es importante decir esto, creo yo, porque esto hace que para cuando desgraciadamente, si tenemos una situación cercana, podemos saber cómo actuar, digamos, la importancia de llamar al 102, como decías, y de preservar la vida y la intimidad de ese niño o niña, ¿no? De no dar a conocer siquiera la escuela a la que asiste o muchas veces se muestra a sus padres, pero en realidad cuando sabemos quiénes son los padres también sabemos quiénes son los niños, desgraciadamente, ¿no? Es muy importante lo que decís. Hay bibliografía referente al tratamiento o al abordaje de los niños víctimas en el después. Es bueno recordar lo que dice esta bibliografía. Primero, que el adulto que toma contacto con esta situación, en el momento que toma contacto, pasa a ser un actor fundamental desde ahora en adelante en la vida de ese niño, porque va a depender de lo que haga, la posibilidad de que este niño acceda a una protección o que quede sumido en la situación de víctima para siempre. A su vez, de acuerdo a cómo lo haga, porque puedo llamar a la línea 102, puedo hacer la denuncia en la policía, pero después puedo desencadenar otras situaciones.
eso también puede revictimizar al niño. ¿Por qué? Por la exposición, como vos bien decías recién. No solo la exposición física del niño, sino muchas veces hasta se pone en duda lo que ese niño relata. Y esto genera un refuerzo negativo. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense que para que ese niño pueda contar lo que vivió, siempre en el abuso sexual infantil, el abusador, el victimario, utiliza ciertas medidas para lograr el acercamiento a la víctima y la continuidad de ese acercamiento. ¿Cuáles son esas medidas? Y la culpa en el niño, vos sos culpable porque vos me buscás, a vos te gustó. Si vos contás, nadie te va a creer. Si vos contás, le va a pasar lo mismo a tu hermanito o a tu mamá. Entonces, para que este niño pueda llegar a develar este secreto, obligado, pasan un montón de tiempo muchas veces. Y ustedes imagínense que a la hora de contarlo, lo cuenta, y a su vez o no se le cree, o cuando se le cree queda señalado por todos. Esto que el abusador le dijo antes se cumple. Sí. Entonces volvemos a ponerlos en víctima a este niñito. Y eso además trae consecuencias psicológicas para toda la vida. Traumáticas. Hablar, ¿no? Sí. Es la revictimización. Lo vuelvo a poner en el lugar de víctima. Y ni hablar cuando esos casos llegan a los medios, ¿no? Lo digo desde este lugar porque me parece que, poniéndonos también en el lugar de los padres que están sufriendo esa situación, muchas veces quieren salir a los medios a contar lo que pasó, pero sin saber que están haciendo también un daño a la víctima en este caso, ¿no? Y también creo que es responsabilidad de los mismos medios de comunicación resguardar, ¿no? Exacto, ¿cómo se realiza el abordaje? Claro, e informar a los padres de que quizás no sea lo más conveniente en ese momento, ¿no? Y que se tiene que preservar la identidad del niño o niña en tal caso. Así que, pero bueno, lo interesante es seguir abordando estos temas, seguir hablando con la comunidad. También te iba a preguntar con respecto a qué pasa si el niño o niña lo cuenta en la escuela, ¿no? Los padres, la maestra o directora quizás llame a los padres. Tiene que llamar a los padres. ¿Qué pasa si es el padre el abusador en ese caso? Digamos, ¿cómo? Hay dos cosas que me parecen importantes dejar en claro. Primero, todos los que trabajamos en relación de dependencia del Estado y que tenemos contacto con los niños, tomamos contacto con alguna situación de abuso, ya sea porque el niño nos relata o porque sospechamos por indicadores inespecíficos, pueden ser conductuales o vemos al niño distinto y algo nos hace sospechar en un abuso, estamos obligados por ley a hacer la denuncia de la situación, ¿sí? Ahora también es importante que esto se lo comuniquemos al adulto responsable, en este caso puede ser la mamá, ¿sí? Porque muchas veces esta mamá puede decir yo voy a hacer la denuncia policial. La ley nos da plazos de espera, pero obviamente esos plazos son de 72 horas, se acortan en el momento que yo sé que ese niño sigue en riesgo. Claro. Y si esta mamá no hace la denuncia, yo estoy obligada como funcionaria pública, ya sea médica, ya sea maestra, ¿sí? Hacer la denuncia policial y a la línea 102, porque tengo que resguardar a ese niño o sea, ese resguardo está garantizado por el Estado a través de una ley, que obviamente de esto nos puede hablar mejor Susana. Sí. También pensaba en otros casos cuando son menores los victimarios. Sí. También se hace la denuncia en esos casos también. Cuando son menores los victimarios, tenemos que pensar que tenemos dos víctimas, porque si ese niño o ese adolescente está repitiendo una situación de abuso sexual es porque en algún momento la vivió. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar que acá tenemos dos víctimas. Obviamente que para el niño que en este momento está siendo de víctima, lo vive como algo traumático, lo vive como un abuso sexual infantil, o sea que ese niño tiene que tener el apoyo y la contención de salud sobre todo, porque también no tenemos que olvidarnos que el abuso sexual infantil impacta en la salud de los niños y de los adolescentes y puede llegar a traer consecuencias en la edad adulta, depresión, estrés postraumático, intentos de suicidios, adicciones.
todo esto viene asociado muchas veces a situaciones vividas en la infancia, y dentro de estas el abuso sexual infantil. Entonces la importancia del abordaje desde salud, tanto en este caso, que son dos menores, en el caso del ejemplo planteado, del niño víctima y del supuesto victimario, digamos, que seguramente es otra víctima. Sí. Y que por lo general esto en la realidad, digamos, no sucede, porque enseguida hay un juzgamiento, enseguida hay una forma muy también hasta violenta, si se quiere, ¿no? De apartar al chico directamente del colegio, discriminación, digamos, no hay como una capacitación o una formación por parte también de los agentes respectivos en ese sentido, que deberían tomar las cosas de esta manera que vos estás planteando, Mirarlos como Paola. dos víctimas. Exacto. Exacto. Sí, por lo general digo, ¿no? Sí, Que es como que se lo aparta, digamos, al chico victimario, por decirlo, ¿no? De alguna manera, y como lavando o ocultando, digamos, la situación. Sí, o tratándolo como un adulto Sí. agresor. Exacto. Cuando en realidad el niño está ubicado o el adolescente está ubicado en otra situación y tenemos que intervenir de otra manera. Tiene mucho que ver, creo yo, esta posibilidad de este espacio, esta posibilidad de llegar a la gente, de poder explicar, de poder hablar, de romper el silenciamiento que hay en torno al abuso sexual y muchas veces a la naturalización en algunos sectores. Porque decimos, no, bueno, no, pero lo buscaba. Tiene 13 años, ya lo... No. Y ahí hacemos la vista gorda y se nos escapan víctimas. Yo siempre digo, los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual son fantasmitas, porque están al lado, los vemos, pero nada, muchas veces no hacemos nada. Sí, y muchas veces no se sabe que se puede denunciar, ¿no? O sea, la importancia de saber que es denunciable, que es un delito, y que hay instancias y hay lugares a los que se puede acudir y se pueden obtener respuestas, ¿no? Vamos a reiterar... Sí, respetar por ahí, digamos, y ese los tiempo. tiempos de las víctimas también. Sí, respetar los tiempos de las víctimas y respetar también todo esto que vos decís, de los organismos que actúan, digamos, ante un hecho, y no, por ahí uno entiende, digamos, que estas situaciones producen mucha bronca, mucho dolor, mucha indignación, pero en nuestro afán de querer por ahí conseguir justicia por mano propia, hacemos que se vea imposibilitado del acceso a la justicia, porque terminamos en ese interín eliminando pruebas que por ahí pueden servir para los casos en concreto, digamos. Entonces, dejar que los organismos encargados actúen, ya sea la línea 102, la policía, el Poder Judicial, y obviamente el sistema de salud, que es el que interviene y da la contención, digamos, que en ese momento necesita ya sea un niño, niña o un adolescente, o también una persona adulta que sufrió un abuso, ¿no es cierto? Muchas veces la irresponsabilidad de quienes estamos de este lado, ¿no? En los medios de comunicación, también fogoneando más aún o querer dar detalles de... Claro. Bueno, pero como el veces hecho de fogonear nomás para que vaya la gente y que actúe con violencia, o sea, eso también es una Y irresponsabilidad. la doctora debe saber las veces que le han pedido los informes médicos, Claro. ¿no? De estos casos que no se pueden dar a conocer. Justamente, bueno, anoche por la situación que fue de público conocimiento, se pedían informes y de hecho en muchos medios salía mañana sabremos, mañana tendremos el informe. Y yo mientras leía eso pensaba, ¿informe de qué? Si ya hay un niño que relató, ¿qué importancia le damos a ese relato? ¿Necesitamos constatar con signos físicos? Y si fuese un tocamiento, ese signo físico no va a existir. ¿Y voy a desacreditar lo que ese niño dijo? No. De la totalidad de los pacientes que nosotros vimos, en la casuística que tenemos, menos del 30% tiene signos físicos. Y todos son abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque el abuso se va a dar de diferentes maneras. Claro. Desde el adulto que hace participar a un niño para que mire relaciones sexuales entre dos adultos, pero con el afán de satisfacer sus deseos, hasta al que toca o al que hace que lo toque, o hasta el acceso carnal. Solo en el acceso carnal vamos a tener signos. Claro. Entonces, ¿y el resto? ¿Vamos a desacreditar lo que ese niño dice? Exacto, Este niño que tal vez tanto le costó poder hablarlo.
Entonces ahí creo que tenemos que ver, Tenemos bueno, que mirarnos también, Sí, ¿no? En un exacto. en gran espejo, nos Exacto. hace falta, sí. Reflejarnos, ¿verdad? Desde ya les agradecemos mucho que hayan venido. Vamos a reiterar la charla, por favor. La Sí, semana, otra semana. el miércoles 29 Sí. a las 17 horas en el Centro Comunitario de Villa Prosperidad. Bien, bueno, y que ahí seguramente van a ir muchos vecinos con muchas inquietudes también a partir de este caso, y que lo importante es hablar y hacer la denuncia, ¿no? Correspondiente. Así que mil gracias Así a es. ambas por venir. Bueno, no, por muchas favor, gracias. gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Muchas gracias. Gracias.